millonario dueño de un prestigioso colegio en el barrio de Salamanca, Madrid, se hace pasar por conserje hasta que ve a una niña humilde ayudando a su hijo ciego. Quería entender cómo trataban a su hijo sin revelar su verdadera identidad, pero al ver a la niña humilde tomando la mano del niño ciego, se detuvo. Y en ese instante, el millonario descubrió lo que es el amor verdadero. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En lo alto del barrio de El Viso, en Madrid, el Colegio Horizonte destacaba como una fortaleza de conocimiento y prestigio. Era una mañana de marzo, inicio del año escolar, cuando Ricardo Méndez cruzó las puertas principales con su uniforme de conserje, escoba en mano, la gorra calada sobre los ojos. Nadie podría imaginar que aquel hombre de manos callosas era, en realidad, el dueño de aquel imperio educativo. A sus 52 años, Ricardo tenía en el rostro las marcas profundas de quien ha vivido intensamente. Mientras barría las hojas secas del patio, sus pensamientos vagaban hacia el pasado, como si pudiera barrer también los recuerdos que lo atormentaban. 30 años antes, Ricardo había sido solo un muchacho del interior de Aragón, hijo de una costurera y un albañil, que soñaba con un futuro diferente al que estaba trazado para los chicos de su origen. Consiguió una beca en un colegio tradicional de Zaragoza, donde se enfrentó al prejuicio velado de sus compañeros ricos. Cada mirada de desprecio se transformó en fuerza para que estudiara aún más. En aquella época se juró a sí mismo que un día tendría su propio colegio, donde el mérito sería valorado por encima del apellido o de la cuenta bancaria. Años después, licenciado en Pedagogía, comenzó con un pequeño curso preparatorio que pronto se convirtió en una escuela de educación primaria. Su método innovador y su visión humanista atrajeron la atención. El negocio prosperó. Una escuela se convirtió en dos se convirtieron en una red. El chico pobre de Aragón se transformó en uno de los mayores empresarios del sector educativo del país. Y en la cima del éxito, conoció a Elena. «Elena», murmuró Ricardo mientras se apoyaba en la escoba, fingiendo limpiar un rincón del jardín, pero en realidad observaba la entrada de los alumnos. Su esposa había sido profesora de literatura en el Colegio Horizonte, el primero y más prestigioso de su red, una mujer de inteligencia afilada y sensibilidad única. Con ella, Ricardo redescubrió el propósito de su vida y de sus colegios. Fue también con ella que conoció la paternidad cuando nació Miguel. Miguel llegó como un rayo de luz, un niño alegre, curioso, de ojos expresivos como los de su madre. La familia vivía en una mansión en La Moraleja, pero Elena insistía en mantener los pies en el suelo. «Nuestro hijo necesita conocer todas las realidades de España, Ricardo. No quiero que crezca en una burbuja de privilegios», decía ella, mientras llevaba al pequeño a visitar proyectos sociales que la pareja mantenía en la periferia. La vida parecía perfecta, hasta que cuando Miguel cumplió 7 años, a Elena le diagnosticaron un cáncer agresivo. En menos de 8 meses ella partió, dejando un vacío insoportable. Ricardo se sumergió en el trabajo, delegó la crianza de su hijo a niñeras y chóferes. Se distanció emocionalmente, incapaz de lidiar con el dolor de la pérdida. El Colegio Horizonte, antes concebido como un espacio de transformación social, poco a poco se convirtió en solo un negocio lucrativo. Los valores por los que Elena tanto había luchado, inclusión, diversidad, humanidad, fueron siendo sofocados por métricas de rendimiento y estatus. Fue en esa época cuando la tragedia volvió a llamar a su puerta. Un accidente doméstico le causó un traumatismo que, complicado por un error médico, resultó en la pérdida total de la visión de Miguel, que entonces tenía 8 años. Ricardo, consumido por la culpa de no haber estado presente, contrató a los mejores especialistas del mundo, pero el diagnóstico era irreversible. Su hijo, su único hijo, estaba ciego. «Miguel merece más que mi ausencia», se dijo a sí mismo, mirando su propio reflejo en el espejo. A partir de ese momento,
decidió cambiar radicalmente. Delegó la presidencia de la red de colegios a un consejo de administración y anunció que haría un largo viaje. En realidad planeaba algo completamente diferente. Allí estaba ahora, disfrazado de conserje, en el propio colegio que había fundado. Quería entender en la práctica cómo sería tratado su hijo. Había matriculado a Miguel con el apellido de su difunta madre como si fuera hijo de una profesora que había muerto recientemente, una historia parcialmente verdadera. Nadie, ni siquiera la dirección, sabía la verdadera identidad del nuevo alumno. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que el nuevo conserje contratado era el millonario que firmaba los cheques de todos. Ricardo miró el reloj. 10 minutos para el inicio de las clases. Pronto vería a su hijo llegando, conducido por el chofer que creía llevar al niño a un internado, en Suiza, otra parte del elaborado disfraz creado por Ricardo. Se le secó la garganta cuando vio el coche negro aparcando. Del asiento trasero surgió Miguel, sosteniendo un bastón blanco, los ojos cubiertos por unas gafas oscuras, el rostro impasible. Era la primera vez que Miguel asistiría a un colegio normal desde que perdió la visión. Antes, tenía clases particulares en casa. Ricardo contuvo la respiración. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo tratarían los otros alumnos? ¿Cómo lidiarían los profesores con un alumno ciego? Millones de dudas lo atormentaban mientras observaba a su hijo ser guiado hasta la entrada, donde la coordinadora pedagógica lo esperaba. En los días que siguieron, Ricardo lo observó todo. Vio cómo los profesores parecían incómodos con la presencia de Miguel, cómo improvisaban adaptaciones a toda prisa, cómo suspiraban discretamente cuando necesitaban repetir una explicación. Vio a los otros alumnos, hijos de empresarios, políticos y famosos, manteniendo la distancia con el chico nuevo, como si la ceguera fuera contagiosa. Algunos cuchicheaban cuando él pasaba, otros fingían que no lo veían. Una ironía cruel. Durante los recreos, Miguel se sentaba solo en un banco en un rincón del patio, las manos sujetando firmemente el bastón, el bocadillo intacto sobre sus piernas. Ricardo limpiaba las papeleras cercanas, fingiéndose ocupado, pero su corazón se rompía a cada minuto. Quería ir hasta allí, sentarse al lado de su hijo, decirle quién era, abrazarlo, llevárselo lejos de aquel lugar que él mismo había creado, pero que ahora se daba cuenta de que no era el ambiente que había soñado. El mundo no es justo, ni siquiera cuando somos nosotros quienes lo construimos, pensó Ricardo, mientras llenaba un cubo con agua para fregar el patio. Fue en ese momento cuando notó algo diferente, un movimiento en la entrada principal. Una chica llegaba corriendo, visiblemente tarde. No llevaba el uniforme completo, le faltaba la americana con el escudo del colegio. Llevaba el pelo recogido en una coleta simple, sin los peinados elaborados de las otras alumnas. Cargaba una mochila desgastada, remendada en varios puntos. La jefa de estudios la detuvo en la entrada. Incluso desde lejos, Ricardo consiguió oír parte de la reprimenda. «Es la tercera vez esta semana, Julia. Sabes que los retrasos son motivo de pérdida de puntos. ¿Y dónde está tu americana?» La niña bajó la cabeza. «Disculpe, señora Marta. Mi hermano pequeño se puso enfermo. Tuve que llevarlo al centro de salud antes de venir. ¿Y la americana? Estoy esperando a cobrar el sueldo para mandar a arreglar la cremallera». La jefa de estudios suspiró, visiblemente dividida entre cumplir las rígidas normas de la institución y comprender la situación de la chica. «Está bien, puedes entrar, pero mañana no quiero más retrasos, ¿entendido?» Julia asintió y corrió hacia su clase. Ricardo ya había oído hablar de ella. Era una de las pocas becadas del colegio, aprobada con la nota más alta del proceso de selección. Vivía en el extremo del distrito de Vallecas, a casi 2 horas de distancia. Después de 1900 las clases, trabajaba en una papelería para ayudar en casa, donde vivía con su madre, que trabajaba como asistenta por horas, y 3 hermanos menores. El padre había abandonado a la familia años antes. Aquella tarde, durante el recreo, Ricardo vio algo que lo cambiaría todo. Mientras la mayoría de los alumnos formaban sus corrillos exclusivos,
Hablando de viajes internacionales y los últimos lanzamientos tecnológicos, Julia cruzó el patio cargando su tupper sencillo. Miró a su alrededor, como buscando un lugar para sentarse, y entonces sus ojos se posaron sobre Miguel, solo como siempre, en su banco aislado. Sin dudarlo, caminó hasta allí. «Hola, ¿está ocupado este sitio?», preguntó con naturalidad. Miguel giró el rostro en dirección a la voz, sorprendido. Hacía semanas que nadie le dirigía la palabra, excepto los profesores cuando era absolutamente necesario. «No», tartamudeó él, «puedes sentarte». Julia se acomodó a su lado y abrió su tupper. El olor a arroz con pollo y judías llenó el aire. «Me llamo Julia. Creo que eres de primero de bachillerato, ¿verdad? Yo soy de segundo». Miguel asintió todavía desconfiado. «Soy Miguel. ¿Cómo sabías que estoy en primero?» «Ah, te vi en el aula 104 el otro día cuando fui a entregar un recado. Me gustó tu comentario sobre Galdós en la clase de literatura. Pocos se dan cuenta de su humor ácido». Una leve sonrisa apareció en los labios de Miguel. «Mi madre era profesora de literatura. Ella me presentó a Galdós incluso antes de que yo aprendiera a leer bien. Leíamos juntos». «¿Era?» Julia notó el tiempo verbal. Miguel se quedó en silencio por unos segundos. Murió el año pasado. Ricardo, que fingía limpiar las hojas cercanas, sintió un nudo en la garganta. La mentira era necesaria para el disfraz, pero oír a su hijo hablar de la madre como si la pérdida fuera reciente, reabrió la herida que nunca había cicatrizado por completo. «Lo siento mucho», dijo Julia con sinceridad genuina. «Debe de ser muy difícil». Miguel solo asintió, incapaz de decir más. Se quedaron en silencio por unos instantes, hasta que Julia dijo algo inesperado. «El cielo está precioso hoy. Tiene un azul tan intenso que casi duele a los ojos, y algunas nubes finas, como si alguien hubiera pasado un pincel muy delicado. Parece una de esas pinturas japonesas minimalistas, ¿sabes?». Miguel giró el rostro hacia arriba, como si pudiera ver lo que ella describía. «¿Cómo sabes que no puedo ver? Las gafas de sol dentro del colegio y el bastón son pistas bastante evidentes», respondió ella con un ligero tono de broma, sin ninguna pena en su voz. «Pero no estaba describiendo el cielo porque tú no puedes verlo. Lo estaba describiendo porque me parece bonito y a veces es agradable compartir cosas bonitas». Por primera vez en semanas, Ricardo vio a su hijo sonreír de verdad. «¿Qué otros sonidos te gustan?», preguntó Julia, cambiando de tema con naturalidad. «A mí me encanta el ruido de la lluvia en el tejado. Me hace sentir segura incluso cuando todo es un caos ahí fuera». Miguel pensó por un momento. «Me gusta el sonido del piano. Tocaba antes del accidente. Sigo tocando, pero es diferente ahora». «¿Tocas el piano? Eso es increíble. Yo siempre quise aprender, pero nunca tuve la oportunidad. Como mucho me atrevo con una guitarra desafinada que encontré en la basura y arreglé». «¿Arreglaste una guitarra?». Miguel parecía genuinamente impresionado. «Lo intenté, al menos. Todavía suena como si estuvieran pisando a un gato», se rió ella. «Pero algún día aprenderé bien». Ricardo observaba la escena, maravillado. Aquella chica que venía de un mundo tan diferente al de los otros alumnos, que se enfrentaba a dificultades reales todos los días, era la única que conseguía ver a Miguel como una persona, no como una discapacidad. Sonó el timbre, anunciando el final del recreo. Julia se levantó. «Tengo que ir a clase de química. ¿Puedo sentarme aquí de nuevo mañana?». Miguel asintió rápidamente, casi ansioso. «Claro». «Genial. Y si quieres, puedo enseñarte dónde está el aula de música después de clase. He oído que hay un piano de cola que nadie usa». El rostro de Miguel se iluminó con una expectación que Ricardo no veía desde hacía años. Julia se despidió y corrió a su clase, la coleta balanceándose mientras cruzaba el patio. Cuando todos los alumnos ya habían entrado, Ricardo se acercó a su hijo, fingiendo limpiar el banco donde había estado sentado. «Día bonito, ¿verdad, joven?», dijo disfrazando la voz. Miguel por primera vez no parecía querer aislarse.
Julia ha dicho que el cielo está muy azul hoy. Y lo está, confirmó Ricardo, tragando la emoción. Muy azul, un azul que da esperanza. Aquella noche, en su pequeño apartamento alquilado donde vivía durante el disfraz, Ricardo lloró como no lloraba, desde la muerte de Elena. Lloró de tristeza por el aislamiento que su hijo había vivido. Lloró de rabia por haber permitido que su colegio se convirtiera en un lugar frío y elitista. Lloró de gratitud por aquella chica sencilla que veía con el corazón. «Elena, estarías tan decepcionada con lo que he dejado que pasara», murmuró al retrato de su esposa que mantenía escondido en un cajón. «Pero te lo prometo, voy a arreglarlo. Voy a honrar todo lo que defendías». A la mañana siguiente, Ricardo llegó más temprano al colegio. Mientras barría la entrada, vio a Julia llegando, jadeante por la carrera para no llegar tarde. Tenía ojeras visibles y llevaba, además de la mochila, una bolsa de papel. «Buenos días, señor», lo saludó educadamente. «Buenos días, muchacha. ¿Corriendo para no llegar tarde?» Ella sonrió, cansada. «Pues sí, mi hermano está mejor, pero aún así he tenido que darle la medicina antes de salir. Y además, he pasado por la biblioteca pública para coger un libro». Ricardo miró con curiosidad la bolsa. Julia notó su mirada. «Es un libro en braille», explicó. «Para Miguel. Ayer me dijo que echa de menos leer solo, sin depender de audiolibros. Descubrí que la Biblioteca Central tiene una sección de libros en braille, y he cogido prestado este. Es El Principito. Un clásico, pero nunca falla, ¿verdad?». Ricardo sintió que se le humedecían los ojos y lo disimuló, agachándose para recoger algunas hojas. Aquella chica, que apenas tenía tiempo para cuidar de su propia vida, se había levantado más temprano para buscar un libro que pudiera ayudar a su hijo. «Eres una buena chica», dijo él, con la voz entrecortada. «¿Qué va? Solo hago lo que cualquiera haría. Es extraño cómo nadie aquí parece darse cuenta de que Miguel es solo un chico que quiere ser tratado como una persona». Y con esas palabras simples pero profundas, ella entró, dejando a Ricardo con la certeza de que había encontrado exactamente lo que buscaba cuando inició aquel viaje disfrazado. Mientras tanto, dentro del colegio algo empezaba a cambiar. Una amistad improbable nacía en los lujosos pasillos del Colegio Horizonte. Una amistad que, sin que nadie lo supiera, transformaría para siempre aquella institución y a todos a su alrededor. Porque, como Julia diría más tarde, a veces necesitamos perder algo para empezar a ver de verdad. En los días que siguieron, Ricardo observó una transformación sutil, pero significativa en Miguel. Su hijo parecía despertar lentamente de un largo sueño. Por la mañana se arreglaba con más cuidado, comprobaba varias veces si la camisa estaba bien planchada, si el pelo estaba en su sitio. Pequeños gestos que señalaban que, por primera vez en mucho tiempo, le importaba su propia apariencia, aunque no pudiera verla. Durante las clases empezó a participar más, levantando la mano para responder preguntas, compartiendo opiniones sobre los libros discutidos en las clases de literatura. Ricardo notó estos cambios mientras fingía podar las plantas cercanas a las ventanas de las aulas. Disfrazado, con su uniforme de conserje, sombrero de paja y una barba que se había dejado crecer para completar el look, se había vuelto prácticamente invisible a los ojos de los alumnos y el personal. Era como si llevara una capa de invisibilidad. Nadie miraba realmente a un conserje, especialmente en aquel ambiente donde el estatus social dictaba quién merecía atención. Cierta mañana, Ricardo estaba limpiando los pasillos cuando oyó voces que venían de la sala de profesores. La puerta estaba entreabierta y reconoció inmediatamente que hablaban de su hijo. «No sé cómo lidiar con este alumno ciego», decía la profesora, de matemáticas, una mujer de mediana edad que siempre vestía trajes impecables y llevaba el pelo recogido en un moño severo. «Es inteligente, sí, pero ralentiza el ritmo de la clase. Tengo un programa que cumplir». «Sé bien cómo es», respondió el profesor de geografía suspirando. «Necesitamos rediseñar todos los mapas en alto relieve.
Hacer descripciones detalladas de las imágenes da un trabajo enorme y, francamente, no nos contrataron para eso. La dirección insiste en que debemos incluirlo, pero no ofrece formación adecuada, comentó una tercera voz. Además, los padres de los otros alumnos han empezado a quejarse de que estamos dedicando demasiado tiempo a un único estudiante. Ricardo sintió que la sangre le hervía en las venas. Quería entrar en la sala y revelar su verdadera identidad, despedirlos a todos en ese mismo instante, pero respiró hondo y contuvo el impulso. El propósito de su disfraz era precisamente descubrir la verdad cruda, sin filtros. Y la verdad era que el colegio que había construido, que llevaba su apellido en los documentos oficiales, trataba la inclusión como una carga, una obligación burocrática, no como un valor. «Creo que estáis siendo muy duros», dijo una voz más joven, que Ricardo identificó como la de la profesora de literatura recién contratada. «Miguel se ha esforzado mucho. ¿Habéis visto cómo ha participado más? Y el análisis que hizo de Fortunata y Jacinta fue uno de los mejores que he oído de un alumno de primero». «Claro, Amanda, eres nueva. Todavía no te has dado cuenta de cómo funcionan estas cosas por aquí», rebatió la profesora de matemáticas. «Este no es un colegio cualquiera. Los padres pagan una fortuna para que sus hijos tengan la mejor educación, para que entren en las mejores universidades. No podemos comprometer la calidad de la enseñanza por culpa de un único alumno que ni siquiera debería estar aquí». «¿Cómo que ni siquiera debería estar aquí?», cuestionó Amanda, visiblemente molesta. «Pues es obvio. Nuestro colegio no tiene estructura para alumnos con necesidades especiales. Está aquí solo porque su madre era profesora y la coordinación sintió pena después de que muriera. Una decisión sentimental, no pedagógica». Ricardo apretó los puños con tanta fuerza que sintió las uñas clavándose en la palma de la mano. ¿Así que eso pensaban? ¿Que su hijo era un caso de caridad, una excepción no deseada a la regla? ¿Cuántos otros estudiantes con talento habían sido rechazados a lo largo de los años basándose en prejuicios similares? «No estoy de acuerdo en absoluto», respondió Amanda firme. «Incluir a alumnos diversos no disminuye la calidad de la enseñanza. Al contrario, enriquece la experiencia educativa de todos. Si no conseguimos enseñar a alguien porque aprende de manera diferente, el problema no está en el alumno, está en nuestra pedagogía». Un silencio pesado siguió a esa declaración. Ricardo sonrió discretamente. Al menos una voz sensata en aquel ambiente. «Muy bonito en teoría, Amanda», retomó la profesora de matemáticas con un tono condescendiente. «Pero en la práctica tenemos metas que cumplir, rankings que mantener. El Colegio Horizonte es el número 1 de la comunidad desde hace décadas y no va a dejar de serlo por culpa de experimentos inclusivos». Ricardo se alejó, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Su colegio, que un día soñó que sería un espacio de transformación, se había convertido en solo otra fábrica de resultados, un lugar donde el valor humano se medía por la capacidad de adaptarse al sistema, no de cuestionarlo o transformarlo. Aquella tarde, durante el recreo, Ricardo vio a Julia corriendo por el patio, claramente buscando a alguien. Cuando finalmente vio a Miguel sentado en el banco de siempre, se acercó jadeando. «Miguel, tengo una sorpresa», dijo acomodándose a su lado. «He conseguido la llave del aula de música». El rostro del chico se iluminó. «¿Cómo?» «Me la ha dado la profesora Amanda. Dijo que podemos usarla durante el recreo del mediodía siempre que lo cuidemos todo». Le tomó la mano a Miguel y puso la llave en su palma. «¿Quieres ir ahora?» Miguel dudó un momento, inseguro. Desde que había perdido la visión, evitaba explorar espacios desconocidos, prefería la seguridad de la rutina, de los caminos ya mapeados en su mente. «¿Y si no consigo tocar?», murmuró revelando su verdadero temor. Julia le apretó ligeramente la mano. «Entonces no tocas, solo charlamos, o yo toco mi guitarra desafinada y tú me criticas», bromeó. «Pero creo que sí vas a conseguirlo. La música no se toca solo con los ojos, Miguel». Ricardo, que podaba un arbusto cercano, sintió una opresión en el pecho. Cómo aquella chica, con toda su sencillez,
Conseguía ver y decir exactamente lo que Miguel necesitaba oír. Los dos se levantaron y Julia le ofreció el brazo para guiar a Miguel. Él aceptó, sujetando el bastón con la otra mano. Ricardo lo siguió discretamente, manteniendo la distancia suficiente para no ser notado, pero lo bastante cerca para observar. El aula de música estaba en el tercer piso, en un ala más aislada del colegio. Era un espacio amplio, con ventanas altas que permitían la entrada generosa de la luz natural. Diversos instrumentos estaban organizados alrededor: guitarras, flautas, un violonchelo, una batería. Y en el centro, majestuoso, un piano de cola Steinway, regalo de una familia adinerada que donó el instrumento a cambio de descuentos en las mensualidades de su hijo. ¡Guau!, exclamó Julia al entrar, maravillada. Este lugar es increíble. Tiene hasta eso para la acústica en las paredes. Paneles acústicos, corrigió Miguel suavemente, sonriendo. Eso, y el piano, Dios mío, nunca he visto uno tan de cerca. Parece de película. Guió a Miguel hasta el instrumento. Aquí, ¿quieres tocarlo? Miguel extendió la mano tocando la superficie pulida del piano. Sus dedos se deslizaron por el acabado en laca negra, sintiendo la textura lisa, el contorno elegante. Con cuidado, tanteó hasta encontrar la tapa que cubría las teclas. ¿Puedo abrir?, preguntó dirigiéndose a Julia como si pidiera permiso. Claro, el piano es tuyo ahora. Quiero decir, por media hora al menos, se rió ella. Miguel levantó la tapa despacio, casi con reverencia. Pasó los dedos por las teclas, sintiendo la diferencia entre las blancas y las negras, reconociendo el patrón familiar. Es un Steinway modelo D, dijo, sorprendiendo a Julia. Se nota por el tacto, por la distancia entre las teclas, por la profundidad. Mi padre tenía uno en casa. Era verdad. Ricardo mantenía un Steinway similar en la mansión de La Moraleja, donde Miguel había crecido. El niño había empezado a recibir clases a los 5 años y había demostrado talento desde el principio. Sin embargo, después del accidente, se negaba a tocar, como si la música fuera otra cosa más que la ceguera le había robado. ¿Quieres sentarte? Julia acercó el taburete. No tienes que tocar si no quieres. Miguel dudó, pero acabó sentándose. Sus manos se posaron en las teclas sin presionar, solo sintiendo el marfil bajo sus dedos. Ricardo, que observaba por la rendija de la puerta, contuvo la respiración. ¿Sería este el momento? ¿Sabes qué es curioso?, dijo Miguel de repente. Cuando podía ver, cerraba los ojos para tocar las piezas más difíciles. Mi profesora decía que era para sentir la música, no solo para leerla en la partitura. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de no encontrar las notas correctas. Julia se sentó a su lado en el taburete. Prueba con una sola nota, para empezar, una sola. Miguel presionó una tecla, produciendo un do cristalino que reverberó por la sala. Sonrió, sorprendido por la calidad del sonido. ¿Ves? No ha sido tan difícil, lo animó Julia. Ahora otra. Tocó un mi, luego un sol, formando un acorde simple de do mayor. Eso suena al principio de una canción de Parchís, bromeó Julia, haciendo que Miguel se riera por primera vez en voz alta. Es un acorde básico, explicó él, el primero que se aprende. Entonces empieza por lo básico. Nadie tiene que correr. Ricardo observaba, maravillado, mientras su hijo empezaba a tocar notas sueltas, luego pequeños fragmentos de melodías, como si estuviera reaprendiendo un idioma olvidado hace mucho tiempo. La expresión tensa de su rostro se fue suavizando, dando paso a una concentración serena. ¿Qué pieza es esa?, preguntó Julia cuando empezó a tocar algo más elaborado. Claro de Luna, de Debussy. Era la favorita de mi madre. La música fluyó de los dedos de Miguel, vacilante al principio, luego con más confianza. No era perfecta, se equivocaba en algunas notas, perdía el ritmo ocasionalmente, pero tenía alma, tenía vida, y, para Ricardo, era la interpretación más hermosa que había oído jamás. «Tocas como si estuvieras contando una historia», dijo Julia cuando terminó. Miguel sonrió genuinamente emocionado.
Mi madre decía lo mismo. Ricardo tuvo que alejarse, temiendo que su hijo pudiera oír sus sollozos contenidos. Caminó rápidamente por el pasillo vacío, hasta encontrar un baño donde pudiera recomponerse. Miró su propio reflejo en el espejo, el rostro cansado, los ojos rojos, la barba sin afeitar. ¿Quién era él ahora? ¿El empresario de éxito que había construido un imperio educativo o el conserje invisible que redescubría el valor de la educación genuina? Aquella noche, en su apartamento, Ricardo hizo algo que no hacía en años. Escribió. En un cuaderno sencillo, empezó a esbozar ideas para transformar el Colegio Horizonte. Programas de becas más amplios, laboratorios de accesibilidad, formación en educación inclusiva para todos los profesores. Sabía que sería una batalla difícil. El Consejo de Administración, formado mayoritariamente por inversores preocupados por los beneficios, se resistiría. Pero ahora tenía algo más fuerte que lo motivaba: la visión de su hijo volviendo a vivir plenamente. Al día siguiente, durante el desayuno, un hecho inusual llamó la atención de todos los empleados del colegio. En el tablón de anuncios principal, donde normalmente se colgaban comunicados sobre la selectividad y competiciones académicas, había un gran cartel que anunciaba el primer Festival de Talentos Inclusivo del Colegio Horizonte. El evento tendría lugar dentro de un mes, y todos los alumnos estaban invitados a participar, independientemente de sus habilidades o limitaciones. La coordinadora pedagógica estaba perpleja. ¿Quién ha autorizado esto? No recuerdo que aprobáramos un festival en nuestra última reunión. La secretaria se encogió de hombros. Vino una autorización de la central con la firma del señor Méndez. ¿Del propio Ricardo Méndez? La coordinadora parecía sorprendida. El dueño de la red de colegios rara vez se involucraba en decisiones cotidianas, especialmente desde su retiro temporal para el supuesto viaje internacional. ¡Qué extraño! Bueno, si tiene su firma, no podemos cuestionarlo. Ricardo, que pulía la barandilla cercana, escondía una sonrisa. La firma era auténtica. Al fin y al cabo, él seguía siendo el dueño. Y el correo electrónico enviado a la central solicitando el evento también había sido escrito por él, en su portátil personal, la noche anterior. La noticia del festival se extendió rápidamente por el colegio. La mayoría de los profesores recibieron la idea con reticencia. Era más trabajo, más preparación, más adaptaciones. Pero algunos, como Amanda, la joven profesora de literatura, vieron allí una oportunidad de crear algo significativo. «Pensé que podrías participar, Miguel», dijo Julia durante el recreo, mientras comían juntos en el patio. «Tocas el piano increíblemente bien». Miguel negó con la cabeza, inseguro. «No sé, Ju. Tocar solo en el aula de música es una cosa, delante de todo el colegio es completamente diferente». «Lo entiendo, pero piénsalo. ¿Cuántos otros alumnos del Horizonte deben de estar escondiendo sus talentos porque no se sienten aceptados como son? Podrías inspirarlos». Miguel frunció el ceño, pensativo. «¿De verdad lo crees?» «Estoy segura. Además», añadió ella con una sonrisa en la voz, «estoy cansada de ser la única becada creída de este lugar. Necesito a alguien igualmente creído para compartir la carga». Miguel se rió, y Ricardo, que recogía hojas en las proximidades, se maravilló con la transformación. Su hijo se reía, hacía planes, vivía. «¿Y tú vas a participar?», preguntó Miguel. «¿Yo? ¿Haciendo qué?». «Mencionaste que cantas el otro día». Julia se sintió visiblemente avergonzada. «Ah, yo solo canto en la ducha y quizás en el karaoke después de unos cuantos refrescos. Nada profesional». «Déjame oírte», insistió Miguel, «solo un poquito». «¿Aquí? ¿Ahora? Ni pensarlo». «Por favor». Miguel puso una expresión suplicante que era casi cómica. «Tengo una ventaja injusta, ¿sabías? Nadie puede resistirse a la petición de un ciego». «Eso es un golpe bajo». Julia le dio un ligero empujón en el brazo, pero acabó cediendo. «Vale, pero solo un trocito y muy bajito». Miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca, sin darse cuenta de Ricardo, que continuaba su silencioso trabajo de jardinería. Entonces, con voz suave,
empezó a cantar los primeros versos de Mediterráneo, de Serrat. Ricardo detuvo lo que hacía, atónito. La voz de Julia era sorprendentemente bonita, natural, sin afectaciones, pero con un timbre único que transmitía una emoción genuina. Miguel parecía igualmente impresionado, escuchando atentamente, el rostro girado en su dirección. «Eso no es voz de ducha, Julia», dijo él cuando ella terminó. «En serio, cantas muy bien». «¿De verdad lo crees?», preguntó ella insegura. «Mi madre siempre dijo que tengo maña, pero pensé que era cosa de madres, ya sabes. Confía en mí. Cuando pierdes la vista, tus otros sentidos se agudizan. Tu oído para la música es perfecto. Entonces, ¿crees que podría participar en el festival?». Miguel sonrió, astuto. «Solo si prometes que haremos un número juntos. Tú cantas, yo toco». Ricardo casi deja caer el rastrillo que sostenía. ¿Un dúo? ¿Su hijo estaba realmente proponiendo actuar en público? Julia dudó. «No sé, Miguel. Los alumnos de aquí son tan críticos. ¿Y si se ríen de nosotros? Ya se ríen de mí por ser ciego y de ti por ser becada. ¿Qué tenemos que perder?». La sencillez de esa lógica hizo sonreír a Julia. «Tienes razón, ¿qué más pueden hacer? ¿Ignorarnos más de lo que ya lo hacen?». «Exacto. Entonces tenemos un trato. Tú cantas, yo toco. Hecho, pero tenemos que ensayar mucho. Podemos usar el aula de música todos los días. La profesora Amanda dijo que podemos ir allí siempre que queramos». El plan estaba hecho. Ricardo se alejó satisfecho, pero su satisfacción pronto daría paso a la preocupación. Mientras caminaba por el pasillo con su carrito de herramientas, escuchó una conversación que lo dejó en alerta. «¿Has visto? El rarito ciego y la becada de Vallecas se van a apuntar al festival», decía un chico rubio, a quien Ricardo reconoció como el hijo de un famoso banquero. «Va a ser desternillante». «Totalmente», asintió otro chico, apoyado en la pared con aire de superioridad. «Apuesto a que se equivocará en todas las notas, y ella debe de cantar como una gata en celo. Mi padre dice que esta historia del festival inclusivo es solo fachada. El colegio necesita fingir que se preocupa por la diversidad para no tener problemas legales», comentó una tercera voz femenina. «Obvio, nadie quiere realmente a este tipo de gente aquí. Mi padre paga una fortuna para que yo no tenga que convivir con la escoria». Ricardo sintió que la sangre le hervía. Quería enfrentarse a los adolescentes, decirles quién era realmente, recordarles que la escoria a la que se referían incluía a su propio hijo. Pero respiró hondo y se contuvo. La intervención debía ser más estratégica, más profunda. En los días que siguieron, Ricardo observó cómo Miguel y Julia ensayaban a diario. Vio cómo, poco a poco, otras personas empezaron a acercarse. Primero Amanda, ofreciendo sugerencias de repertorio. Después una chica tímida de tercero de la ESO que tocaba el violín y pidió acompañarlos. Luego, un chico de segundo de bachillerato que se ofreció a crear un arreglo especial para la actuación. La música, como siempre había sido a lo largo de la historia de la humanidad, se convertía en un puente entre mundos diferentes. Sin embargo, no todo eran flores. Cierto día, al limpiar los baños masculinos, Ricardo encontró algo que lo dejó profundamente perturbado. Una pintada en la puerta de uno de los cubículos con las palabras «Ciego entrometido, vuelve al instituto» y, justo debajo, «Muerte a los becados». El odio explícito allí era impactante, más aún viniendo de adolescentes privilegiados que, teóricamente, tenían acceso a la mejor educación del país. Ricardo fotografió la pintada con su móvil antes de limpiarla. Aquello no podía continuar. Su colegio, que un día soñó que sería un espacio de transformación social, se había convertido en un ambiente tóxico donde el prejuicio se cultivaba como una virtud. Algo había que hacer. Y fue así, entre descubrimientos dolorosos y pequeños momentos de esperanza, como Ricardo empezó a entender la verdadera dimensión del desafío al que se enfrentaba. No bastaba con cambiar las reglas, los programas, la infraestructura. Era necesario cambiar la mentalidad, la cultura institucional.
Era necesario recuperar el propósito original de aquel colegio. Mientras tanto, en una pequeña casa en la periferia de Madrid, Julia se enfrentaba a sus propios desafíos. Después de un largo día de clase, seguido de 4 horas de trabajo en la papelería, llegó a casa exhausta para encontrar a su madre, doña Celia, esperándola con una expresión preocupada. «¿Qué ha pasado, mamá?» «Ha llamado el colegio, hija. La coordinadora quiere una reunión conmigo mañana». Julia sintió un escalofrío. «¿Reunión? ¿Por qué?» «No lo han dicho, solo que es importante». La chica se sentó, tratando de disimular el nerviosismo. ¿Se habría quejado alguien? ¿Sabe su cercanía con Miguel? O peor, habrían descubierto que estaba usando el aula de música sin autorización oficial. ¿Y si querían revocarle la beca? Debe de ser algo rutinario, mamá. Lo hacen con todos los alumnos. Doña Celia enarcó una ceja escéptica. ¿A mitad de trimestre? ¿Y por qué solo conmigo y no con las madres de todos? Julia no tenía respuesta para eso. Pasó la noche inquieta, dando vueltas en la cama que compartía con su hermana pequeña, pensando en todas las posibilidades. ¿Qué haría si perdía la beca? Era su último año en el colegio. Estaba tan cerca de conseguir el soñado acceso a una universidad pública. Y estaba el festival, los ensayos con Miguel. Él contaba con ella. A la mañana siguiente, Julia se levantó aún más temprano de lo habitual. Preparó el desayuno para sus hermanos, arregló sus mochilas, dejó la comida lista para cuando volvieran del colegio. Su madre observaba conmovida. «No sé qué haría esta familia sin ti, hija mía». «No exageres, mamá. Os apañaríais. Quizás, pero no sería lo mismo». Doña Celia le arregló el cuello de la camisa a su hija con cariño. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece? De ti, Julia, no son tus notas ni lo mucho que trabajas. Es cómo te preocupas por los demás, cómo ves a las personas». Julia abrazó a su madre, emocionada. «Aprendí de la mejor». Las dos fueron juntas al Colegio Horizonte, cogiendo 2 autobuses y caminando otros 20 minutos hasta llegar. Doña Celia, una mujer de 40 y pocos años que aparentaba muchos más debido al trabajo duro, estaba visiblemente nerviosa, arreglándose constantemente el único vestido bueno que tenía, un modelo sencillo azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Al llegar a la imponente entrada del colegio, fueron recibidas por una secretaria que las condujo no a la sala de coordinación, como esperaban, sino a una sala de juntas en el último piso, normalmente reservada para el Consejo de Administración. «¿Por qué vamos allí?», preguntó Julia, cada vez más aprensiva. La secretaria se limitó a sonreír enigmáticamente. «Pronto lo sabrán». Cuando la puerta de la sala se abrió, Julia casi se desmaya de la sorpresa. Sentado a la cabecera de la mesa de reuniones, no estaba la coordinadora, sino don Antonio, el conserje que siempre la saludaba y que observaba sus ensayos con Miguel, solo que no vestía el uniforme de conserje. Llevaba un traje impecablemente arreglado y ya no tenía la barba descuidada ni la gorra. Parecía otra persona por completo. «Buenos días, Julia», dijo él con una sonrisa amable. «Buenos días, señora Celia. Por favor, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». Julia se sentó a la mesa de reuniones, sintiendo las piernas temblorosas. Su madre, doña Celia, mantenía los ojos fijos en el hombre que hasta entonces conocían como don Antonio, el conserje. El silencio pesaba en la sala como plomo, roto solo por el tic-tac discreto de un reloj en la pared. «Imagino que están confundidas», dijo él finalmente, con una voz más firme y articulada que el tono humilde que usaba en los pasillos del colegio. «Mi verdadero nombre es Ricardo Méndez. Soy el propietario del Colegio Horizonte y de toda la red educativa Méndez». Doña Celia se llevó la mano a la boca, sofocando una exclamación de sorpresa. Julia abrió los ojos como platos, incapaz de procesar aquella información. «¿El conserje?», consiguió balbucear. «Pero, ¿por qué?». Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de Madrid. Por unos instantes, contempló el horizonte recortado de rascacielos, como si buscara
las palabras adecuadas, porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que sucedía dentro de estas paredes. Respondió finalmente, volviéndose hacia las dos. Porque quería entender cómo estaban tratando a mi hijo. ¿Su hijo? Julia frunció el ceño, confusa. Entonces la comprensión la golpeó como un rayo. ¿Miguel? ¿Miguel es su hijo? Ricardo asintió, con los ojos repentinamente humedecidos. Sí. Miguel es mi único hijo. Su madre, mi esposa, Elena, murió hace 7 años, no hace pocos meses, como él les dice a sus compañeros. La historia que cuenta sobre la madre profesora que falleció recientemente es parte del disfraz. ¿Qué creamos? ¿Y por qué todo este teatro?, preguntó doña Celia, recuperándose del shock inicial, con un punto de indignación en su voz. ¿Por qué mentir a todos? ¿Para qué usar a su propio hijo en esta farsa? La pregunta directa hizo que Ricardo se encogiera ligeramente. Volvió a la mesa, sentándose frente a ellas. Porque perdí el rumbo, señora Celia, porque después de que mi esposa muriera, me sumergí en el trabajo y me distancié de mi hijo. Delegué su crianza en empleados, transformé mis colegios en negocios fríos, orientados solo a resultados y estatus. Hizo una pausa con la voz entrecortada. Cuando Miguel perdió la visión, me di cuenta de lo ciego que estaba yo mismo. Decidí que necesitaba cambiar, pero no sabía cómo. Entonces pensé, ¿y si pudiera verlo todo de nuevo con otros ojos? ¿Y si pudiera entender cómo es ser invisible en el sistema que yo mismo creé? Julia escuchaba todo atentamente, las piezas encajando en su mente. ¿Por eso se disfrazó de conserje? Exacto. Matriculé a Miguel como alumno nuevo, diciendo que era hijo de una profesora fallecida. Nadie haría la conexión con el dueño del colegio. Al fin y al cabo, pocos saben que tengo un hijo, y menos aún que perdió la visión. Vivimos recluidos desde el accidente. ¿Y dónde cree Miguel que está usted?, preguntó Julia. Él cree que estoy en un largo viaje de negocios. Vivimos separados desde que iniciamos este experimento. Tengo un apartamento alquilado donde me quedo durante la semana. Los fines de semana Miguel va allí, creyendo que es la casa de un tutor designado por mí. Es cuando puedo estar con él como padre, no como conserje. Doña Celia negó con la cabeza incrédula. «¡Qué historia tan loca, señor Méndez! ¿Pero qué tiene que ver todo esto con mi hija? ¿Por qué nos ha llamado aquí hoy?» Ricardo sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. «Porque su hija, señora Celia, hizo lo que nadie más en ese colegio consiguió hacer. Vio a Miguel, no al niño ciego, no al pobrecito, no al problema. Simplemente a Miguel, con todos sus talentos y posibilidades». Julia se sonrojó intensamente, desviando la mirada. «Yo solo hice lo que cualquiera haría». «No, Julia. Tú hiciste lo que casi nadie hace. En un colegio lleno de personas que supuestamente han sido educadas para ser las mejores, fuiste la única en mostrar verdadera empatía y humanidad». Ricardo se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la chica. «Fuiste tú quien despertó a mi hijo del silencio en el que se había aislado desde el accidente. Fuiste tú quien lo trajo de vuelta a la música, a la vida». Julia tragó saliva sin saber cómo responder. Su madre, al percibir la incomodidad de su hija, intervino. «Señor Méndez, todo esto es muy bonito, pero sigo sin entender el motivo de esta reunión. ¿Ha llamado a la dirección para hablar de mi hija? ¿Estamos aquí para escuchar elogios o...?» Dudó, el miedo volviendo a sus ojos. «¿O hay algún problema con su beca?» «Al contrario, señora Celia». Ricardo se levantó, caminando hasta una mesa auxiliar donde había una carpeta. La cogió y regresó, poniéndola frente a ellas. «Estamos aquí para hablar del futuro. El futuro de Julia, el futuro de Miguel y el futuro del Colegio Horizonte». Abrió la carpeta, revelando algunos documentos impresos. «En este momento estoy implementando una reestructuración completa en toda la red Méndez. Empezando por el Colegio Horizonte, vamos a ampliar el programa de becas, crear un departamento de inclusión y accesibilidad e implementar formaciones obligatorias en educación inclusiva para todos los profesores». «Eso es maravilloso», comentó doña Celia, genuinamente impresionada.
Pero eso es solo el comienzo, continuó Ricardo. También estoy creando la Fundación Elena Méndez, en honor a mi difunta esposa. Esta fundación ofrecerá becas completas para alumnos con talento y bajos recursos, y creará centros de apoyo para estudiantes con discapacidad. Sacó un documento de la carpeta y lo deslizó en dirección a Julia. Y me gustaría que tú, Julia, fueras la primera beneficiaria de la fundación. Este documento garantiza no solo la continuidad de tu beca hasta el final del bachillerato, sino también una beca completa para la universidad de tu elección, en España o en el extranjero, además de una ayuda económica mensual para tu familia mientras estés estudiando. Julia miró el papel, boquiabierta. Su madre, igualmente atónita, cogió el documento con manos temblorosas. Esto es mucho dinero, señor Méndez, tartamudeó doña Celia. No podemos aceptar algo así. No es caridad, señora Celia, es una inversión. Su hija tiene un potencial extraordinario y merece todas las oportunidades para desarrollarlo. Ricardo sonrió amable. Además, tengo una propuesta adicional. Sacó otro documento de la carpeta. Me gustaría contratar a Julia como tutora, especial de Miguel. Ella lo ayudaría con las asignaturas, seguiría su desarrollo y, lo más importante, continuaría incentivándolo en las actividades musicales. A cambio, además de la beca ya mencionada, recibirá un salario mensual acorde con el mercado. Julia apenas podía respirar. Aquello parecía un sueño, uno de esos sueños tan buenos que al despertar dejan una sensación de vacío, de oportunidad perdida. Pero era real. El papel estaba allí, en la mesa, con cifras que cambiarían por completo la vida de su familia. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con la voz casi en un susurro. Debe de haber tutores, profesionales, gente con experiencia, porque tú hiciste de forma natural lo que ningún profesional consiguió, ganarte la confianza de Miguel, porque lo ves como es, no como su discapacidad, porque... Ricardo dudó, la voz quebrándose de nuevo. Porque me recuerdas a Elena, no físicamente sino en espíritu, en la forma en que ves el mundo, en cómo enfrentas las dificultades, en cómo ves a las personas más allá de las apariencias. Doña Celia miró a su hija con los ojos humedecidos. La decisión es tuya, hija mía. Nadie mejor que tú para saber lo que quieres. Julia respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Acepto ser la tutora de Miguel con todo el gusto, señor Méndez. Se ha vuelto importante para mí, pero tengo una condición. Ricardo enarcó las cejas, sorprendido. ¿Cuál sería? No quiero que él sepa que me pagan por estar con él. Al menos no ahora. Nuestra amistad es genuina y no quiero que piense que estoy cerca solo por el dinero. Ricardo asintió, con una sonrisa de aprobación en su rostro. Comprendo y respeto tu posición, Julia. Puedes estar tranquila en cuanto a eso. Doña Celia, todavía procesando todo, tenía otra preocupación. ¿Y qué hay de la dirección del colegio? ¿Saben de estos cambios? ¿Aceptarán todo esto así de la noche a la mañana? La sonrisa de Ricardo adquirió un tono ligeramente irónico. Señora Celia, yo soy el dueño. No necesitan aceptar, solo implementar. Quien no esté de acuerdo con la nueva dirección es libre de buscar otro empleo. La firmeza de esa respuesta las sorprendió a ambas. Este no era el conserje humilde que barría hojas en el patio, ni siquiera el empresario retirado que firmaba cheques a distancia. Era un hombre transformado, decidido a corregir el rumbo de su vida y de sus empresas. ¿Y qué pasa con Miguel?, preguntó Julia. ¿Cuándo sabrá la verdad sobre usted? Ricardo suspiró, con una expresión repentinamente melancólica. Después del Festival de Talentos. Elegí ese momento porque simboliza muchas cosas. Su regreso a la música, la transformación del colegio, un nuevo comienzo para todos nosotros. ¿Y si se enfada? ¿Si se siente traicionado? La preocupación en la voz de Julia era genuina. Es un riesgo que debo correr. Quizás realmente se enfurezca conmigo y con razón. Le mentí a mi propio hijo,
Lo puse en una situación difícil sin su consentimiento. Ricardo desvió la mirada, la culpa evidente en su rostro. Pero creo que con el tiempo comprenderá que todo esto fue hecho por amor. Un amor torpe, imperfecto, pero aún así, amor. La reunión continuó por unos minutos más, con Ricardo explicando detalles prácticos sobre la beca, el trabajo de tutoría y los próximos pasos de la reestructuración escolar. Cuando terminaron, acompañó a madre e hija hasta la puerta. «Ah, una cosa más», dijo Ricardo antes de que se fueran. «Sobre el Festival de Talentos, no es solo un evento escolar. He invitado a representantes de las mejores escuelas de música del país y del extranjero. Estarán allí observando, buscando nuevos talentos». Miró directamente a Julia. «Tu voz merece ser escuchada, Julia, y el talento de Miguel también». Después de que se fueran, Ricardo permaneció en la sala de juntas durante un largo tiempo, absorto en sus pensamientos. El plan estaba en marcha. Había riesgos, ciertamente. Miguel podría no perdonarlo nunca por el engaño. La dirección podría resistirse a los cambios. Los padres más conservadores podrían transferir a sus hijos a otros colegios igualmente elitistas. Pero por primera vez en años sentía que estaba en el camino correcto, el camino que Elena aprobaría. En las semanas que siguieron, el colegio comenzó a transformarse sutilmente. Se instalaron rampas de acceso, llegaron materiales en braille a la biblioteca y se anunció una serie de charlas sobre inclusión para el cuerpo docente. La coordinadora pedagógica, temiendo por su empleo, pasó a tratar a Julia con una deferencia que rozaba lo cómico. Sin embargo, no todo eran flores. Cierto día, mientras Miguel y Julia ensayaban en el aula de música para el festival, fueron interrumpidos por un grupo de alumnos liderados por Felipe Montero, hijo de un conocido banquero y uno de los estudiantes más populares del colegio. «Vaya, si no son nuestros artistas inclusivos», dijo él con una sonrisa burlona, mientras invadía la sala junto con 4 amigos, el cieguecito y la chabolista ensayando para el gran espectáculo. Miguel, sentado al piano, se tensó visiblemente. Julia, de pie a su lado, le puso una mano protectora sobre el hombro. «¿Qué quieres, Felipe?», preguntó ella, tratando de mantener la voz tranquila, aunque su corazón se disparaba. «Solo he venido a ver el ensayo. Al fin y al cabo, todo el mundo está hablando de cómo vais a arrasar en el festival». Se sentó despreocupadamente en una silla, poniendo los pies sobre otra. «Venga, continuad. Quiero ver el show». Los amigos de Felipe se rieron, acomodándose también. Miguel permanecía inmóvil, los dedos parados sobre las teclas del piano. «El aula está reservada para nuestro ensayo», dijo Julia firmemente. «¿Podéis iros, por favor?» Felipe fingió una expresión dolida. «Vaya, qué hostilidad. Pensé que toda esta charla de inclusión significaba que todos eran bienvenidos». Se inclinó hacia adelante, el tono repentinamente más agresivo. «¿O es que la inclusión solo vale para tullidos y muertos de hambre?» Julia sintió que la sangre le hervía en las venas, pero antes de que pudiera responder, Miguel se levantó abruptamente. «Vámonos, Julia, no vale la pena». Cogió su bastón y se preparó para salir, pero Felipe estiró la pierna, bloqueando su camino. Miguel, sin poder ver el obstáculo, tropezó y habría caído si Julia no lo hubiera sujetado. Las risas resonaron por la sala. «Uy, perdona, no te vi. Ah, espera, eres tú el que no me ha visto a mí». Felipe se carcajeó de su propio chiste, acompañado por sus amigos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Era Ricardo, todavía con su disfraz de conserje. «¿Algún problema aquí?», preguntó, observando la escena. Felipe puso los ojos en blanco. «Nada que te incumba, viejo. Vuelve a limpiar los baños, anda». Ricardo entró tranquilamente en la sala, cerrando la puerta tras de sí. «Esta sala está reservada para el ensayo de Miguel y Julia». «¿Y qué?». «Solo estamos observando, entrometido», replicó Felipe levantándose. Era alto para su edad e intentó usar su estatura para intimidar a Ricardo. El conserje no se dejó amedrentar.
Lo siento, pero voy a tener que pediros que os retiréis. ¿O qué? ¿Me vas a denunciar a la dirección?, se rió Felipe burlón. Mi padre es el mayor donante de este colegio. Una llamada suya y estás en la calle, vejestorio. Ricardo miró directamente a los ojos del muchacho. Interesante teoría. ¿Quieres ponerla a prueba? Había algo en la firmeza de aquella mirada, en la tranquilidad de aquella voz, que hizo que Felipe retrocediera un poco. Da igual, este ensayo era una mierda de todos modos. Hizo un gesto a sus amigos. Vámonos, chicos, se acabó la caridad por hoy. Cuando el grupo salió, Ricardo cerró la puerta con llave. Miguel estaba visiblemente afectado, las manos le temblaban ligeramente. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Ricardo, olvidándose momentáneamente de su disfraz. ¿Hijo? Miguel frunció el ceño, confuso. Ricardo carraspeó, incómodo. Disculpa, es una forma de hablar. Preguntaba si estás bien, joven. Miguel asintió lentamente, todavía perturbado. Lo estoy. Gracias por la ayuda, don Antonio. No hay de qué. Esos chicos necesitan aprender algunas lecciones básicas de respeto. Julia observaba la interacción entre los dos, ahora consciente de la verdadera relación, sintiendo el corazón encogido por ambos. El padre que no podía abrazar al hijo, el hijo que no sabía que el padre estaba tan cerca. Creo que por hoy es suficiente, dijo Miguel desanimado. Ya no tengo cabeza para ensayar. Nada de eso, replicó Ricardo con una firmeza sorprendente. Eso es exactamente lo que quieren, que os rindáis, que os escondáis, que os sintáis inferiores. Pero es así como me siento ahora, admitió Miguel, con la voz baja. Inferior. Ricardo se acercó, luchando contra el impulso de abrazar a su hijo. Escucha, Miguel, soy solo un conserje, pero he vivido lo suficiente para saber una cosa. El verdadero poder no está en humillar a los otros, está en levantarse cuando intentan derribarte. Julia, al percibir la delicadeza del momento, completó. Don Antonio tiene razón, Miguel. Si paramos ahora, ellos ganan. ¿Es eso lo que quieres? Miguel se quedó en silencio por un largo momento, procesando aquellas palabras. Finalmente, se volvió hacia el piano. No, dijo, decidido, no es eso lo que quiero. Y recomenzó a tocar, ahora con más fuerza, más intensidad. La música fluyó de sus dedos como una declaración de resistencia, de coraje. Julia se unió a él, cantando con una emoción renovada. Ricardo se alejó discretamente, observando desde lejos, con los ojos humedecidos de orgullo. Al día siguiente, un nuevo incidente sacudió el colegio. En la puerta de la taquilla de Miguel, alguien había pegado un papel, con la frase «Ciegos y pobres fuera de aquí», escrita en letras grandes. La noticia se extendió rápidamente, causando conmoción entre los pocos alumnos más sensibles e indiferencia o diversión velada en la mayoría. Ricardo, al enterarse de lo ocurrido, convocó una reunión de emergencia con la dirección. Sin revelar su disfraz, envió un correo electrónico como presidente de la red, exigiendo medidas inmediatas contra el acoso y el prejuicio. Esta es una orden directa del señor Méndez, anunció la directora, visiblemente nerviosa, durante la reunión con el cuerpo docente. Exige tolerancia cero contra cualquier forma de discriminación. Quien lo presencie y no lo denuncie será considerado cómplice. Algunos profesores recibieron la noticia con alivio, entre ellos Amanda, la joven profesora de literatura que siempre había apoyado a Miguel y Julia. Otros demostraron irritación, como la profesora de matemáticas que bufó audiblemente. ¿Algún problema, Vanessa?, preguntó la directora. Con todo el respeto, esto es una exageración, respondió la mujer, ajustándose las gafas. Siempre ha habido bromas entre adolescentes. Ahora quieren convertir todo en un caso policial. Además, el señor Méndez ni siquiera está aquí para ver cómo es la realidad del día a día. Manda órdenes desde no sé dónde, mientras que somos nosotros los que tenemos que lidiar con los problemas reales. Ricardo, presente en la reunión como conserje, convocado para ayudar con la hidratación, servir agua y café, tuvo que controlarse para no responder. La ignorancia de aquella profesora, pagada a precio de oro, era impactante.
El señor Méndez está mucho más presente de lo que imaginas, Vanessa, respondió la directora enigmáticamente. Y ha sido muy claro, o nos adaptamos a la nueva política de inclusión o buscamos otro empleo. Un murmullo recorrió la sala. La expresión nueva política de inclusión era una novedad para muchos. La directora aprovechó para revelar más detalles. A partir del próximo semestre, el Colegio Horizonte reservará el 20% de sus plazas para becados y ampliará su departamento de apoyo a estudiantes con discapacidad. Todos los profesores pasarán por una formación obligatoria en educación inclusiva, y el plan de estudios será revisado para incorporar temas como la diversidad y la ciudadanía. El anuncio fue recibido con reacciones mixtas: sorpresa, indignación velada, preocupación. Un profesor de historia levantó la mano. ¿Y los padres? ¿Cómo reaccionarán a este cambio radical? Muchos matriculan a sus hijos aquí precisamente por la homogeneidad del ambiente. El señor Méndez está comunicando personalmente los cambios a los padres, respondió la directora. Aquellos que no se alineen con los nuevos valores de la institución son libres de buscar otro colegio para sus hijos. Mientras la reunión continuaba, Miguel y Julia estaban en la biblioteca. Él, con su portátil adaptado para personas con discapacidad visual, investigaba sobre composición musical. Ella, sentada a su lado, trabajaba en una redacción para la clase de lengua. «Julia», dijo él de repente quitándose los auriculares, «¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro. ¿Por qué te acercaste a mí? El primer día, cuando te sentaste conmigo en el recreo. ¿Por qué lo hiciste?» La pregunta pilló a Julia por sorpresa. «¿Por qué?» «Bueno, yo te vi solo y pensé que sería agradable tener compañía». ¿Solo eso? ¿No fue pena?» Julia cerró el libro que consultaba, prestando total atención a Miguel. No fue pena. En realidad yo también me sentía sola. Los becados no son exactamente populares en este colegio, ¿sabes? Creo que vi en ti a alguien que entendería cómo es ser el raro, el diferente. Miguel sonrió levemente. ¿Entonces te acercaste por interés propio? ¿Para no estar sola? No fue exactamente así, se rió Julia. Fue más como un reconocimiento. ¿Sabes cuando encuentras a alguien y sientes que estáis en la misma frecuencia? Fue eso. Entiendo. Miguel se quedó en silencio por un momento, pensativo. Gracias. ¿Por qué? Por ser honesta. Por no tratarme como a un pobrecito, dudó. Por verme. Julia sintió un nudo en la garganta. Es curioso, Miguel. A veces creo que tú me ves mejor que mucha gente con una visión perfecta. Su sonrisa se amplió. Quizás porque yo veo con otros ojos. Aquella conversación sencilla, en una tarde común en la biblioteca, selló algo entre ellos, una comprensión mutua, un compromiso silencioso de enfrentarse juntos a lo que viniera. Y mucho estaba por venir. En la semana del festival, la tensión en el Colegio Horizonte alcanzó niveles inéditos. Los cambios anunciados por la dirección causaron revuelo entre varios padres, que amenazaban con transferir a sus hijos. Circulaba una recogida de firmas exigiendo que se preservaran los valores tradicionales. Algunos profesores, temiendo por sus empleos, comenzaron a sabotear veladamente el nuevo proyecto. Miguel y Julia, sin embargo, se mantenían concentrados. Ensayaban a diario, perfeccionando cada nota, cada verso. El número que preparaban para el festival no era solo una actuación, era una declaración de existencia, de resistencia. Y Ricardo, dividido entre su papel de conserje y sus responsabilidades como presidente de la red, orquestaba todo entre bastidores, preparando el terreno para la gran revelación que se aproximaba. En una tarde lluviosa, 2 días antes del festival, Ricardo encontró a Miguel solo en el aula de música. El muchacho tocaba una melodía triste, profunda, que resonaba en el ambiente vacío. «¿Composición propia?», preguntó Ricardo entrando silenciosamente. Miguel interrumpió la música, volviéndose en dirección a la voz. «¿Don Antonio?» «Sí, estoy componiendo algo nuevo, para el festival». «¿Es
Preciosa. Triste, pero preciosa. Miguel sonrió. Es sobre ver más allá de las apariencias, sobre cómo a veces necesitamos perder algo para empezar a ver de verdad. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Filosofía profunda para alguien tan joven. He tenido buenos profesores. Miguel dudó como si quisiera decir algo más, pero se contuviera. ¿Algún problema, joven? No es nada, es solo que... Miguel respiró hondo. A veces siento que mi padre está cerca, ¿sabe? No físicamente, pero como si me estuviera observando, cuidando de mí a distancia. Ricardo se quedó helado, el corazón acelerado. ¿Y eso te molesta? No lo sé. Una parte de mí se alegra con la idea. Otra parte se irrita porque no está realmente aquí, porque no puede simplemente abrazarme y decir que todo va a salir bien. La vulnerabilidad en esa confesión era casi insoportable. Ricardo luchó contra las lágrimas, contra el impulso de revelarlo todo en ese instante. Quizás tu padre tenga sus motivos, consiguió decir finalmente. Quizás esté más cerca de lo que imaginas, solo esperando el momento adecuado para acercarse. Miguel negó con la cabeza escéptico, o quizás simplemente no sabe cómo lidiar con un hijo ciego. Con la decepción que debo de ser para él. No. La palabra se le escapó más enfática de lo que pretendía. Quiero decir, estoy seguro de que tu padre no se siente así. Estoy seguro de que está muy orgulloso de ti. Muchísimo. Miguel inclinó la cabeza, curioso por la emoción en la voz del supuesto conserje. ¿Cómo puede estar tan seguro? Ricardo se acercó, sentándose a su lado en el taburete del piano. Porque veo cómo eres, Miguel. Veo tu talento, tu sensibilidad, tu fuerza. Y si yo, un simple conserje, puedo ver eso, imagínate tu padre, que te conoce desde que naciste. El muchacho sonrió tímidamente, conmovido por aquellas palabras. Gracias, don Antonio. Usted siempre sabe qué decir para hacerme sentir mejor. Es solo la verdad, hijo mío. Solo la verdad. En ese momento, la puerta se abrió. Era Julia, acompañada de la profesora Amanda y de otros 2 alumnos, la chica del violín y el chico que había creado los arreglos. «¡Están todos aquí!», exclamó Julia, animada. «Podemos hacer un ensayo completo hoy». Ricardo se levantó, disimulando la emoción. «Os dejo entonces. Solo vine a comprobar si todo estaba en orden en la sala». Al salir, intercambió una mirada significativa con Julia. Ella asintió discretamente. Era la confirmación silenciosa de que todo iba según el plan. El gran día se acercaba, y con él, el momento de la verdad. Una verdad que transformaría para siempre la vida de todos los implicados, especialmente la de Miguel, que pronto descubriría que el padre que creía distante había estado a su lado todo el tiempo, observando, aprendiendo y, sobre todo, redescubriendo el significado de ver con el corazón. La mañana del festival amaneció con un cielo sorprendentemente azul para un Madrid normalmente gris. En el Colegio Horizonte, la agitación comenzó temprano. El personal ajustaba las últimas decoraciones en el salón de actos. Los técnicos de sonido realizaban pruebas en los equipos. Los profesores corrían de un lado para otro, organizando a los alumnos participantes. Ricardo llegó aún más temprano de lo habitual, vestido con su uniforme de conserje. Sería su último día con ese disfraz. Después de casi 3 meses viviendo como Antonio, el conserje invisible, era hora de reasumir su verdadera identidad. La idea lo dejaba al mismo tiempo aliviado y aterrorizado. ¿Y si Miguel no me perdona?, se murmuró a sí mismo, mientras comprobaba que el piano de cola en el escenario estuviera perfectamente afinado. Había contratado al mejor técnico de la ciudad para garantizar que el instrumento estuviera impecable. Mientras ajustaba el taburete del piano, sintió una presencia detrás de él. Era Amanda, la joven profesora de literatura. «Buenos días, don Antonio», lo saludó ella con una sonrisa amable. «¿Nervioso por el gran día?» «Un poco», admitió él, sin dar más detalles. Amanda miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, y bajó la voz. «He oído hablar de los cambios que se avecinan. ¿Es verdad que el señor Méndez
va a ampliar el programa de becas y a crear un departamento de inclusión. Por lo que he oído, sí, respondió Ricardo cauteloso. Ya era hora. Suspiró, ajustándose las gafas de montura de colores. Sabe, cuando vine a trabajar aquí, me quedé impactada con el ambiente. Tanta riqueza, tantos recursos y tan poca humanidad. Es como si estas paredes estuvieran hechas de privilegio y prejuicio, no de ladrillos. Ricardo asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras. ¿Y qué opina usted de los cambios? Creo que son necesarios, pero no serán fáciles. Mucha gente se resistirá, padres, alumnos, incluso compañeros profesores. Hizo una pausa reflexiva. Pero vale la pena luchar, por alumnos como Miguel y Julia. Ellos representan el futuro que quiero ver en la educación española. Ricardo sonrió, conmovido por la sinceridad de aquella joven profesora. Usted es una excelente profesional, doña Amanda. Este colegio necesita más personas como usted. Gracias, don Antonio. Parecía genuinamente conmovida por el elogio. Sabe, desde que usted empezó a trabajar aquí, he notado cómo se preocupa por los alumnos, especialmente por Miguel y Julia. No es común ver eso en el personal, o incluso en los profesores, por desgracia. Ricardo solo asintió, sin confiar en su propia voz para responder. Amanda, miró el reloj. Tengo que irme. Los alumnos de tercero de la ESO están casi en pánico con sus actuaciones. Antes de salir, añadió, por cierto, he reservado asientos en primera fila para la madre de Julia y sus hermanos. Pensé que sería importante para ella tener a su familia presente. Ha sido un gesto muy bonito, profesora. Cuando Amanda se fue, Ricardo se permitió un momento de reflexión. En medio de tanto elitismo y frialdad, había personas como ella, pequeñas luces de esperanza, prueba de que su colegio no estaba completamente perdido. El salón de actos comenzó a llenarse gradualmente. Padres elegantemente vestidos, algunos ostentando joyas y accesorios caros, alumnos nerviosos, preparándose entre bastidores, invitados especiales, entre ellos, como Ricardo le había mencionado a Julia, representantes de importantes escuelas de música y universidades. Entre bastidores, Miguel esperaba su turno, con las manos ligeramente temblorosas sobre las teclas de un pequeño teclado que usaba para calentar. Julia, a su lado, practicaba vocalizaciones. Estoy nervioso, admitió Miguel. Hay mucha gente ahí fuera. Yo también lo estoy, confesó Julia. Pero vamos a hacerlo juntos, ¿recuerdas? Tú y yo, demostrándole a este colegio que no somos invisibles. Miguel sonrió, alcanzando la mano de ella. Gracias por todo, Yu. Has cambiado mi vida, ¿sabías? Y tú la mía, respondió ella, apretando suavemente su mano. Ricardo observaba la escena a distancia, con el corazón encogido. En unas horas, toda la verdad saldría a la luz. Su disfraz, sus mentiras, sus verdaderos motivos. ¿Cómo reaccionaría Miguel? ¿Entendería sus razones o se sentiría traicionado, manipulado? El festival comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. La directora abrió el evento con un discurso sobre diversidad e inclusión que sonaba incómodamente ensayado. Las palabras eran correctas, pero faltaba convicción. Aún así, era un comienzo. Las actuaciones se sucedieron. Un coro, una obra de teatro, espectáculos de danza, lecturas de poesía. El público aplaudía educadamente, más por convención social que por genuino entusiasmo. Finalmente, llegó el momento de la actuación de Miguel y Julia, la penúltima del programa. La directora regresó al micrófono. Ahora tenemos el placer de presentar algo especial, una interpretación musical de Miguel Almeida al piano, acompañado por Julia Oliveira en la voz, interpretando una composición original. Un recordatorio de que Miguel perdió la visión hace 3 años, pero no ha perdido su pasión por la música. Un murmullo recorrió el público, parte curiosidad, parte escepticismo. Ricardo, ahora sentado discretamente en la última fila, sintió crecer la tensión. En la primera fila, doña Celia sostenía las manos de sus hijos pequeños, el rostro ansioso, pero orgulloso. Miguel fue guiado hasta el piano por Julia. Se sentó, ajustó el taburete y respiró hondo. Julia se posicionó al lado del instrumento,
micrófono en mano. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el propio tiempo suspendiera su marcha. Entonces, Miguel comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, casi vacilantes, una melodía delicada que poco a poco fue ganando complejidad y profundidad. Sus manos se movían sobre el teclado con precisión y sensibilidad, contando una historia sin palabras. Era la música que Ricardo lo había oído componer días antes, pero ahora completa, perfeccionada. Cuando Julia comenzó a cantar, su voz cristalina llenó el salón de actos. No era una voz técnicamente perfecta, pero tenía una cualidad única, sincera, emotiva, capaz de transmitir sentimientos que ninguna técnica podría enseñar. Más allá de lo que los ojos ven, existe un mundo por conocer, donde la luz no viene del sol, sino del calor que hay en nosotros. La letra escrita por ellos hablaba de ver más allá de las apariencias, de encontrar belleza en la oscuridad, de construir puentes donde antes había muros. Era un mensaje simple, pero poderoso, especialmente en aquel contexto. El público, inicialmente indiferente, fue gradualmente capturado por la magia de aquel momento. Rostros que antes exhibían aburrimiento o condescendencia ahora mostraban sorpresa, luego admiración. Incluso los más escépticos no podían negar el talento del muchacho ciego al piano, ni la pureza de la voz de la chica becada. Ricardo observaba todo con los ojos humedecidos, el pecho henchido de un orgullo que apenas cabía dentro de sí. Su hijo, estaba brillando, mostrando al mundo su talento, su sensibilidad, su fuerza. Cuando la música alcanzó su clímax, Julia cantaba con toda el alma, y Miguel la acompañaba con una intensidad impresionante. Era como si por aquellos momentos ambos hubieran olvidado dónde estaban. Ya no existía el colegio elitista, los compañeros prejuiciosos, los profesores escépticos. Solo existía la música, pura y transformadora. Al final de la actuación, el salón de actos estalló en aplausos. Fue una reacción espontánea, genuina, diferente a la cortesía mecánica que había marcado las actuaciones anteriores. La gente estaba de pie, algunos con lágrimas en los ojos, aplaudiendo no solo el talento musical, sino la lección viva de superación que acababan de presenciar. Julia sonreía radiante, mientras que Miguel, todavía sentado al piano, tenía en el rostro una expresión de pura emoción. No podía ver la ovación, pero podía sentirla, en las palmas que resonaban por el auditorio, en los gritos de ¡bravo! Que venían de varios rincones, en la energía vibrante que llenaba el aire. Ricardo estaba a punto de levantarse cuando notó algo inusual. Felipe Montero, el alumno que se había burlado de Miguel días antes, estaba de pie aplaudiendo. Su rostro no mostraba el desdén habitual, sino una especie de confusión, como si algo dentro de él estuviera siendo sacudido, desafiado. Después de que los aplausos disminuyeran, la directora volvió al micrófono, visiblemente impresionada. Gracias, Miguel y Julia, por esta actuación extraordinaria. Y ahora, para cerrar nuestro festival, tenemos un anuncio especial. Por favor, reciban al presidente de la Red Educativa Méndez, propietario del Colegio Horizonte, el señor Ricardo Méndez. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. El dueño del colegio rara vez aparecía en eventos, especialmente desde su retiro temporal. Todos miraban hacia la entrada lateral, esperando que surgiera por allí, todos excepto Julia y doña Celia, que sabían exactamente de dónde vendría. Ricardo se levantó de su asiento en la última fila y caminó lentamente hasta el escenario. Todavía vestía el uniforme de conserje, lo que causó expresiones confusas por todo el auditorio. La directora, que esperaba verlo con su habitual traje impecable, parecía especialmente perpleja. Cuando llegó al micrófono, Ricardo miró al público silencioso y luego a Miguel, que permanecía sentado al piano, confundido por el silencio repentino. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Méndez. Otra oleada de murmullos. La directora al fondo del escenario palideció. Algunos padres intercambiaban miradas incrédulas. Los alumnos que rara vez prestaban atención a cualquier cosa relacionada con la administración escolar no entendían el porqué de tanto alboroto.
En los últimos 3 meses he trabajado aquí en el Colegio Horizonte como conserje, no como una broma o un reality show, sino como una búsqueda personal de algo que perdí hace mucho tiempo, la visión de lo que realmente importa en la educación. Hizo una pausa, reuniendo valor para el momento más difícil. «Miguel», llamó, volviéndose hacia su hijo. «¿Puedes venir aquí, por favor?» Julia, al darse cuenta de que el gran momento había llegado, guió gentilmente a Miguel hasta el centro del escenario, al lado de Ricardo. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel, confundido por el súbito cambio de atmósfera. Ricardo respiró hondo, con las manos temblorosas. «Miguel, hay algo que necesito contarte, algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». Puso las manos en los hombros de su hijo, que frunció el ceño al escuchar más atentamente la voz que le hablaba. «Esa voz», murmuró Miguel. «¿Papá? ¿Eres tú?» Ricardo sintió que las lágrimas se le escapaban, sin ningún intento de contenerlas. «Sí, hijo, soy yo, tu padre». El silencio en el auditorio era absoluto. Todas las atenciones se centraban en aquel momento tan íntimo que se compartía públicamente. «Pero, ¿cómo? ¿Estabas de viaje? ¿Estabas en Europa?» «No, Miguel, nunca me fui de aquí. Estuve a tu lado todo el tiempo, disfrazado de conserje, observando, aprendiendo, intentando entender cómo te trataban en el colegio que yo mismo creé». Miguel dio un paso atrás, aturdido. Sus manos, que antes sujetaban firmes las de Julia, ahora buscaban apoyo en el aire, como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. «¿Por qué?». La pregunta salió como un susurro dolorido. «¿Por qué mentirme? ¿Por qué esta farsa?». Ricardo sintió el peso de cada palabra como una piedra. «Porque perdí el rumbo, hijo, porque después de que tu madre se fuera y después de que tú perdieras la visión, no supe cómo ser el padre que necesitabas. Me alejé, me refugié en el trabajo, delegué tu crianza en otros». Tragó saliva con la voz entrecortada. «Necesitaba entender qué había pasado con el colegio que tu madre y yo soñamos. Necesitaba ver cómo te tratarían sin el peso del apellido Méndez, sin la protección del dinero y el estatus. Entonces fui un experimento». El dolor en la voz de Miguel era palpable. «¿Una forma de aliviar tu conciencia?». «No, Miguel, nunca eso». Ricardo se acercó de nuevo, pero no se atrevió a tocar a su hijo. «Fue mi torpe intento de reconectar contigo, de entender el mundo a través de tus ojos, de reaprender a ser padre». Miguel permaneció en silencio, el rostro una máscara impenetrable. Julia, a su lado, miraba de uno a otro, sintiendo el peso de aquel momento. «¿Y yo lo sabía?», preguntó Miguel de repente, volviéndose en dirección a Julia. «¿Tú sabías que mi padre estaba fingiendo ser conserje?». «No al principio», respondió ella honestamente. «Solo lo descubrí recientemente cuando nos llamó a mí y a mi madre a una reunión. Me pidió que no contara nada hasta hoy». Miguel negó con la cabeza, intentando procesar todo aquello. «Entonces, ¿qué más es mentira? ¿Nuestra amistad también fue una actuación? ¿Te acercaste a mí porque él te lo pidió? ¿Porque te pagó?». «No». La respuesta de Julia fue inmediata y enfática. «Miguel, me acerqué a ti porque quise, porque vi en ti a alguien especial. Sí, tu padre después me ofreció ayuda, una beca de estudios, un trabajo como tu tutora, pero eso fue mucho después de que nuestra amistad ya existiera». Ricardo intervino. «Miguel, Julia es la persona más genuina que he conocido desde tu madre. Se acercó a ti por su cuenta, mucho antes de saber quién era yo. Fue viendo cómo te trataba, con respeto, con amistad verdadera, que me di cuenta de cuánto se había alejado nuestro colegio de los valores que un día defendimos». El auditorio permanecía en absoluto silencio, todos los presentes hipnotizados por aquel drama real que se desarrollaba ante ellos. Algunos profesores parecían avergonzados, otros intrigados. Los alumnos, especialmente aquellos que se habían burlado de Miguel y Julia, mantenían la vista baja. «¿Y ahora?», preguntó Miguel finalmente. «¿Qué pasa ahora?». «Volvemos a casa,
¿Fingimos que estos meses no han ocurrido y tú continúas siendo el gran empresario ausente? La dureza de aquellas palabras golpeó a Ricardo como un puñetazo. Pero no había injusticia en ellas, solo la verdad cruda de años de negligencia emocional. No, Miguel, ahora todo cambia. Se volvió hacia el micrófono, dirigiéndose al público. El Colegio Horizonte va a cambiar. Ya no será un espacio exclusivo para los privilegiados, sino un ambiente donde todos puedan desarrollar sus talentos, independientemente de su origen social, capacidad física o cualquier otra característica. Murmullos de desaprobación surgieron de algunas partes del público. Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. Sé que muchos no están de acuerdo. Sé que algunos padres amenazan con sacar a sus hijos de aquí y están en su derecho de hacerlo. Pero este colegio fue fundado por mí y por Elena, mi difunta esposa y madre de Miguel, con un propósito mayor que simplemente reproducir privilegios. Y es a ese propósito al que volveremos. Anunció entonces delante de todos la creación de la Fundación Elena Méndez, la ampliación del programa de becas, la implementación de un departamento de inclusión y accesibilidad y varios otros cambios. Con cada nuevo anuncio, las reacciones se dividían. Algunos aplaudían, otros demostraban desaprobación. Para aquellos que no se alinean con estos valores, respeto su decisión de buscar otra institución. Pero para aquellos que deseen formar parte de algo más grande, que deseen una educación que prepare no solo para la selectividad, sino para la vida en toda su diversidad y complejidad, nuestras puertas estarán siempre abiertas. Se volvió de nuevo hacia Miguel, que permanecía inmóvil, el rostro una mezcla de emociones conflictivas. En cuanto a ti, hijo mío, entenderé si no puedes perdonarme ahora. Entenderé si necesitas tiempo, espacio. Pero quiero que sepas que, por primera vez en mucho tiempo, estoy verdaderamente presente, y prometo seguir así, sea cual sea tu decisión. Un silencio pesado siguió a aquellas palabras. El público parecía contener la respiración colectivamente, esperando la respuesta de Miguel. Ricardo se preparaba para el rechazo, para el dolor, para la distancia. Pero entonces, sorprendiendo a todos, Miguel dio un paso adelante. Sus manos tantearon el aire hasta encontrar el rostro de su padre, un gesto que no hacían desde antes del accidente. Sus dedos recorrieron las líneas de la cara de Ricardo, como si estuviera reaprendiendo sus facciones, redescubriendo al hombre detrás de la voz. «Don Antonio», murmuró Miguel, con una leve sonrisa temblorosa. El conserje que siempre aparecía en los momentos adecuados, que siempre sabía qué decir para hacerme sentir mejor. «Eras tú todo el tiempo». «Era yo», confirmó Ricardo con la voz entrecortada. «Observando desde lejos, intentando protegerte como podía, pero sin saber cómo acercarme de verdad. Usted dijo, una vez, que a veces necesitamos perder algo para empezar a ver de verdad», recordó Miguel. «¿Fue eso lo que te pasó a ti?» «Fue lo que nos pasó a los dos, hijo. Tú perdiste la visión de los ojos, yo perdí la visión del corazón, pero estamos reaprendiendo juntos». Lentamente, con vacilación, Miguel extendió los brazos. Era una invitación, una oportunidad, un puente sobre el abismo que los había separado durante tanto tiempo. Ricardo no dudó. Abrazó a su hijo con toda la fuerza de su amor reprimido, de su culpa, de su arrepentimiento, de su esperanza. Las lágrimas de ambos se mezclaban en una catarsis silenciosa. Mientras el auditorio observaba, conmovido, Julia a su lado también lloraba. Doña Celia, en la primera fila, sostenía a sus hijos menores junto al pecho, con los ojos húmedos. La profesora Amanda sonreía entre lágrimas, mientras varios alumnos, incluso algunos de los que se habían burlado de Miguel, parecían genuinamente conmovidos. El abrazo duró lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. Cuando finalmente se separaron, Miguel mantenía una mano en el hombro de su padre. «Todavía tenemos mucho de qué hablar», dijo él, «mucho que resolver». «Todo el tiempo del mundo, hijo. Estoy aquí ahora». Ricardo se volvió entonces hacia Julia. «Y tú, joven extraordinaria, gracias por ver a mi hijo cuando todos, incluyéndome a mí,
estábamos ciegos, por mostrar a colegio el significado de la verdadera empatía. Julia sonrió tímidamente. Solo hice lo correcto, señor Méndez. Y eso es lo que necesitamos enseñar aquí, por encima de todo, hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando estamos solos. Se dirigió de nuevo al público. El festival termina aquí, pero una nueva era comienza para el Colegio Horizonte. A partir de hoy, no seremos conocidos por el estatus de nuestros alumnos o por los resultados en los rankings, sino por la humanidad que cultivamos, por el carácter que formamos, por los puentes que construimos entre mundos diferentes. Mientras bajaba del escenario del brazo de Miguel y Julia, Ricardo vio algo que nunca olvidaría. Felipe Montero, el chico que se había burlado de su hijo, se acercaba vacilante. «Miguel, yo quería pedirte disculpas», dijo, visiblemente incómodo. «Por lo que dije en el aula de música, por lo que hice, fui un idiota». Miguel se quedó en silencio por un momento, luego asintió. «Gracias por eso, Felipe. Significa mucho. Era un pequeño paso, un pequeño cambio, pero simbolizaba el comienzo de algo más grande. Una transformación que iría mucho más allá de aquel auditorio, de aquel colegio, de aquel momento». En 1900, las semanas y meses que siguieron, el Colegio Horizonte vivió una revolución silenciosa. Como Ricardo había previsto, algunas familias retiraron a sus hijos, indignadas con los cambios, pero, para sorpresa de muchos, otras permanecieron. Y llegaron nuevas familias, atraídas por la promesa de una educación verdaderamente inclusiva y humanista. Miguel y Julia se convirtieron en símbolos involuntarios de aquella transformación. Su actuación en el festival tuvo repercusión más allá de los muros del colegio. Representantes de conservatorios de música les ofrecieron becas a ambos. Pero, más importante que eso, su amistad floreció, trascendiendo etiquetas y barreras. Ricardo y Miguel reconstruyeron lentamente su relación. Había heridas profundas que cicatrizar, verdades dolorosas que enfrentar, años de ausencia que compensar, pero estaban, finalmente, en el camino correcto. Julia, con el apoyo de la Fundación Elena Méndez, pudo dedicarse íntegramente a los estudios, sin la preocupación constante por las dificultades financieras que antes asolaban a su familia. Doña Celia fue contratada como supervisora del nuevo programa de alimentación saludable del colegio, mejorando significativamente la situación de la familia. La profesora Amanda se convirtió en coordinadora del recién creado Departamento de Inclusión, implementando proyectos innovadores que pronto serían adoptados por otros colegios. Incluso Felipe y algunos de sus amigos, antes los acosadores más temidos del colegio, comenzaron a participar en iniciativas de integración y acogida. Y así, entre avances y retrocesos, aciertos y errores, el Colegio Horizonte se transformaba, poco a poco, en el espacio de educación genuina que Elena siempre había soñado. En una tarde de otoño, casi un año después del festival que lo cambió todo, Ricardo observaba a Miguel y Julia sentados bajo un árbol en el patio del colegio. Conversaban animadamente, rodeados de otros alumnos, algunos en sillas de ruedas, otros de diferentes orígenes sociales y étnicos, todos unidos por el simple placer de estar juntos. Miguel tocaba algunas notas en una guitarra, mientras Julia tarareaba. La música que habían compuesto para el festival se había convertido en un himno no oficial del colegio, entonado en eventos y celebraciones. Ricardo sonrió, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Elena estaría orgullosa, no solo de Miguel, no solo de él, sino de todos los que habían contribuido a aquella transformación. Porque, al final, la mayor lección que aprendieron fue que la verdadera visión no viene de los ojos, sino del corazón, y que a veces necesitamos perder algo, un amor, un sentido, un camino, para empezar a ver de verdad lo que importa. En una placa discretamente colocada en la entrada principal del colegio, una frase resumía este viaje. La verdadera visión nace del corazón. Debajo de ella, el nombre de Elena Méndez,
como un recordatorio constante del propósito original de aquella institución. Miguel y Julia, con sus talentos y su amistad improbable, fueron solo el comienzo. El catalizador de un cambio que, se esperaba, continuaría creciendo y extendiéndose, como las ondas que una sola piedra puede crear en la superficie de un lago, porque, al fin y al cabo, no hay fuerza más transformadora que el simple acto de ver verdaderamente al otro, no como nos gustaría que fuera, no como tememos que sea, sino simplemente como es, con todas sus posibilidades, limitaciones, sueños y miedos, con toda su humanidad.